Entonces, yo para hacer una técnica de monodiagnóstico voy a utilizar anticuerpos, ¿cierto? Voy a utilizar anticuerpos. Pero necesito que ese anticuerpo tenga la capacidad de unirse específicamente con el antígeno, porque voy a hacer diagnóstico con ese anticuerpo. Voy a unirlo específicamente. Por lo tanto, primero lo que tengo que hacer es preparar ese antígeno. Actualmente todos los anticuerpos están casi preparados, ¿cierto? Si uno quiere hacer un diagnóstico, por ejemplo, de un patógeno en particular, es muy probable que existan anticuerpos comerciales, ¿ya? Sin embargo, si no existiera, yo lo que voy a hacer es inmunizar a un animal, ¿ya? Inyectar a ese animal con el antígeno para el cual quiero sacar anticuerpos, ¿cierto? Entonces, si yo quiero tener anticuerpos contra un patógeno particular, por ejemplo un virus, voy a inyectar a este animal, ¿cierto?, con el virus en una formulación indicada para que el virus no me mate el animal, obviamente, sino que lo que yo busco es levantar los anticuerpos. Entonces vamos a hacer una inmunización con el antígeno específico. Si ustedes inmunizan a ese animal con todo el virus, van a generar anticuerpos contra todo ese virus, ¿cierto? Cuando hay muchos anticuerpos. Pero si yo elijo específicamente el antígeno de la superficie del virus, de la proteína S del coronavirus, voy a tener anticuerpos más específicos, ¿cierto? Contra esa zona. Entonces yo tengo que hacer una elección del antígeno para el cual quiero generar anticuerpos, ¿ya? Supongan ustedes, vamos a verlo al final, que quieren hacer una de estas tiras reactivas, esas que son como las de test de embarazo, que se coloca una gota, ¿cierto? Y que después de un tiempo me va a generar una marca. Eso es un diagnóstico monoanalítico. Si ustedes quieren hacer algo así, quieren fabricar su propio de diagnóstico, tienen que elegir el antígeno para tener sus anticuerpos, ¿ya? Si es que no lo van a encontrar en el mercado. Entonces, una de las alternativas es inyectar un animal con el antígeno. Normalmente vamos a utilizar el antígeno mezclado con un adjuvante, que es una sustancia química que lo que hace es estimular la respuesta del organismo para que se generen mucho más respuestas, ¿cierto? Mucho más anticuerpos específicos contra ese antígeno. Entonces vamos a utilizar distintas soluciones. La más común de todas es el hidróxido de aluminio. La mayoría de las vacunas que ustedes ven, sobre todo las de mascotas, son hidróxido de aluminio. Pero las de, por ejemplo, las de animales mayores normalmente son emulsiones, son blancas y con hechos. Entonces voy a inmunizar mi animal. Obviamente que si yo quiero sacar muchos anticuerpos, ¿sería buena opción inmunizar ratones? No sé, porque son muy pequeños, si yo les saco sangre, los voy a dejar sin la sangre, entonces no es claramente no es un sistema para producir anticuerpos, ¿ya? Mayoritariamente se utilizan conejos, ¿ya? Los anticuerpos en conejos son de los que más se utilizan. Entonces si ustedes tuvieron la posibilidad de comprar un anticuerpo, van a ver que es una inmunoglobulina fabricada en conejo, ¿ya? Esa inmunoglobulina va a tener un título que se va a llamar inmunoglobulina anti fabricada en conejo, ¿ok? ¿Por qué se llamaba anti? Porque anti es contra, ¿cierto?, un fragmento específico que se llama antígeno. Entonces la inmunoglobulina van a ser anti-proteína S del virus, anti-TNF-alfa inflamatorio, anti-Escherichia-coli, ¿ya? Pero van a ser fabricadas en un determinado animal. Conejo es lo más frecuente, pero también hay muchas inmunoglobulinas que son fabricadas en cabras, en burro también hay, en ovejas hay pocas, y también muchas generadas en ratones, ¿ya? Pero si yo quisiera cantidad, necesito obviamente un individuo más grande. Hay una particularidad de los camélidos. Los camélidos sudamericanos se han tratado de usar para generar anticuerpos, pero los anticuerpos de los camélidos no tienen esta red, son solamente estas dos de aquí. Se llaman nanobodies, en vez de antibodies, se llaman nanobodies. Y tienen ciertas particularidades, pero no se pueden usar, digamos, para el diagnóstico como estos de que vienen en el fondo donde faltan pedazos. ¿Ya? ¿Y en monos? ¿En? ¿En monos? En monos,
Deben haber algunos, pero hay muy poquitos, muy poquitos. Porque los que, por ejemplo, los que se necesitan para inmunoreactividad de proteínas de humanos, por ejemplo, funcionan súper bien en ratones. Los de ratones son súper bien. Y otra ventaja que ha tenido el ratón por mucho tiempo es que es un animal que ha sido modificado genéticamente mucho. Entonces tú puedes tener ratones además ahora que se llaman humanizados y que son capaces de producir anticuerpos que son casi igual que los de humanos. Entonces se pueden utilizar para terapias humanas. Entonces claramente hay diferencia entre los anticuerpos de una especie y otra, pero en este caso lo estamos ocupando para diagnóstico de síndrome. ¿Qué entonces tengo que hacer con ese animal? Le voy a introducir el antígeno. ¿Ya? El antígeno específico puede ser este, que yo voy a inyectar en ese animal, más ciertos elementos que van a ser inmunopotenciadores, que van a generar la respuesta inmune con adyuvante, van a generar entonces que este animal, lo mismo que estábamos viendo, produzca una alta cantidad de anticuerpos que van a quedar después en estado de memoria inmunológica y que si vuelvo a inmunizar voy a aumentar los niveles para poder tener cantidades suficientes para extraer. Normalmente cuando se preparan anticuerpos en un ratón, por ejemplo, se reciben varias inmunizaciones. La idea es que se generen los títulos más altos posibles, las cantidades más altas posibles, para después generar la extracción. ¿Okay? Estos anticuerpos entonces van a ser policlonales, quiere decir que van a haber algunos que van a identificar el triángulo, ¿cierto? Esta zona del antígeno, la que es un triángulo, otros van a identificar la parte que es circular del antígeno, ¿cierto? Diferentes zonas. Entonces todos estos anticuerpos van a ser policlonales, el conjunto. Pero si yo lograra tomar los anticuerpos de ese individuo y separarlos todos y quedarme con solo un tipo, ese anticuerpo se va a llamar anticuerpo monoclonal. ¿Ya? Entonces estos son los monoclonales, estos son policlonales. La gracia de los monoclonales es que son tan específicos y son tan iguales todos que son capaces de utilizarse en terapias. ¿Ya? Las terapias actualmente contra, por ejemplo, yo decía yo, la artritis, algunos tipos de cáncer, utilizan entonces anticuerpos monoclonales. Busquen por ahí, en veterinaria hay un par de anticuerpos monoclonales que se utilizan. Hay uno que se llama Cytopoint, que me parece que es un anti-interleuquina 33. ¿Qué significa que es anti-interleuquina 33? ¿Qué es lo que une? A la interleuquina 33, ¿cierto? Entonces, si yo digo que es anti-interleuquina o que es anti-TNF, quiere decir que va a unir esas moléculas. Y la interleuquina 33 es una que está relacionada con estos problemas bien comunes en perros que son dermatitis atópicas. Esas dermatitis atópicas que son muy comunes, que ahora ya casi no hay tratamiento, porque eran corticoides, ahora se tratan con anticuerpos monoclonales y que tienen un efecto mucho más potente en el efecto. Entonces, este anticuerpo tiene la particularidad que es mejor, pero mucho más difícil de hacer, ¿cierto? Este es el que voy a utilizar en la mayoría de las técnicas de diagnóstico, el policlonal, pero en algunos casos puedo usar o debo usar monoclonales cuando son las técnicas más específicas. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Ya. En este caso vamos a estar fabricando, este es un ejemplo de fabricación de anticuerpo monoclonal. Entonces, este es el antígeno que estoy inyectando en el ratón para generar entonces inmunidad, ¿cierto? Entonces, este antígeno va a ser inyectado en el ratón y el ratón, sus linfocitos B, ¿cierto? Van a reconocer el antígeno, los que sí lo reconocen, y van a empezar a proliferar. Vamos a tener una gran cantidad de proliferación de linfocitos B. ¿Ya? Ese linfocito B, entonces, yo se lo voy a sacar al ratón, todos esos linfocitos B, ¿ya? Los voy a sacar y los voy a juntar con una célula que está inmortalizada, que es una célula cancerosa. ¿Ya? Esa célula cancerosa es una célula cancerosa del linfocito B, ¿ya? Se llama mieloma, una célula de mieloma. Entonces esta célula que está modificada, ¿cierto? Que está in vitro y todo, se junta con la otra, se le da un pulso eléctrico y se genera una fusión de células. Y esta fusión de células entonces me va a generar fusión entre el linfocito B con la célula del mieloma, ¿cierto? Entonces fíjense aquí célula de mieloma, aquí el linfocito fusionado, aquí otra célula sola. Posteriormente, como estas células tienen una característica particular, se hace una selección con un marcador para eliminar las que no adquirieron, ¿cierto?, la fusión
y por lo tanto me voy a quedar entonces ahora con las que están funcionando, ¿cierto? ¿Ok? Entonces esa es una célula, un linfocito B, que es capaz de producir un anticuerpo, pero que además tiene toda la capacidad de ser inmortal porque se fusionó con esta célula cancerosa. Entonces voy a tener linfocitos B inmortalizados, ¿ya? Cada uno de ellos específico, ¿cierto?, para un segmento de nuestro antígeno. Como estas células están transformadas, yo posteriormente las voy a cultivar. Cada una de ellas va a formar una colonia, ¿ya? Va a empezar a crecer como igual que una bacteria en colonia, ¿ya? Entonces las colonias se van a rescatar y se van a separar. Entonces cada una de esas colonias, ¿ya?, se van a llamar ahora hibridomas, porque son células híbridas, ¿cierto?, formadas por un linfocito B con la célula del mieloma, y es capaz de producir un anticuerpo específico a cada una de esas colonias, ¿ya? Entonces esas colonias se separan y se cultivan ahora aparte, se mantienen en condiciones aparte, y esas colonias son capaces de producir ese anticuerpo monoclonal, ¿ya? Es un hibridoma que va a producir el anticuerpo monoclonal anti-X. Esta colonia, por ejemplo, va a producir el este pedacito de acá. Esta otra de acá, a lo mejor el pedacito de acá, ¿ya? El pedacito de acá. Entonces voy a tener además muchos anticuerpos monoclonales, pero los tengo separados. Son como que tuviera los policlonales separados, ¿ya? Cada uno por separado produce específicamente ese anticuerpo. Entonces, ¿cómo se seleccionan? Como es tan fino el efecto que tienen los anticuerpos monoclonales en bloquear, ¿cierto?, el efecto, por ejemplo, de una proteína dentro de las células, cada uno de estos, a pesar de que todos son contra el mismo antígeno, hay algunos que van a bloquear más y hay algunos que van a bloquear menos. Entonces, toda la investigación que se hace posteriormente es para seleccionar cuáles son los que mejor se unen y los que tienen mejor efecto bloqueando, ¿cierto?, esa actividad y por lo tanto generando un efecto protectivo. Para que los busquen también se encuentran los anticuerpos anti-PDL1. PDL1 es una molécula que se encuentra en las células cancerosas y que bloquea el sistema inmune. Las células cancerosas en general deberían destruirse por el sistema inmune, pero resulta que evaden el sistema inmune como si nada, y es gracias a esta proteína que se llama PD1. Entonces actualmente los pacientes con cáncer se están tratando con ese anticuerpo, lo que deja más sensible a la célula de tumor y reduce entonces el daño. Y hay actualmente respuestas de personas que pueden vivir 4 o 5 años más, incluso con este tipo de tratamiento. O sea, un efecto súper potente. Eso es interesante. Entonces, ese clon particular, ¿cierto?, que tiene la capacidad de unir específicamente a una zona, y me va a producir ese anticuerpo monoclonal, me va entonces permitir la extracción de anticuerpos específicos contra una zona particular. Pero si yo quiero anticuerpos policlonales, ¿cierto?, yo voy a seleccionar todas las células, ¿cierto?, que van a salir de todos los anticuerpos y voy a extraer todos los anticuerpos. Por lo tanto, después de que yo induzco entonces la producción de anticuerpos en ese animal, yo tengo que extraer esos anticuerpos de ese animal, ¿cierto? Entonces, en el caso de este ratón, yo voy a poder sacar una cantidad mínima de sangre donde en el suero voy a tener los anticuerpos, ¿cierto?, específicos contra este antígeno que estoy vacunando. Estos de aquí van a ser policlonales, ¿cierto? Porque son todos los del ratón que estoy inyectando con el antígeno. Todos esos diferentes, ¿cierto?, yo también los puedo separar del suero. ¿Cómo separaría todos los anticuerpos que hay en este suero contra el antígeno que estoy inyectando? ¿Cómo ustedes creen que voy a poder separar? ¿Cómo voy a yo separar esos anticuerpos específicos? Entonces estoy inyectando un animal, ¿cierto?, con un antígeno específico. Se van a generar muchos anticuerpos contra ese antígeno. Entonces yo después quiero sacar el suero de ese animal y separar todos esos anticuerpos específicos. ¿Qué debería yo usar para capturar esos anticuerpos? ¿Qué creen? ¿Qué sería específico para capturar esos anticuerpos? El mismo antígeno que usé para generar un anticuerpo.
¿Ya? Entonces, si yo estoy induciendo la generación de anticuerpos con un antígeno, ese ratón va a producir muchos anticuerpos, ¿cierto? Yo después de sacar ese ratón lo sangro, me quedo con el suero, que es donde están los anticuerpos. Para rescatar esos anticuerpos voy a ocupar el mismo antígeno, ¿cierto?, que lo produjo, unido en este caso a una estructura magnética, en este caso un bit magnético. Todos los anticuerpos entonces específicos van a unirse al antígeno que está en los bits pegados, el resto yo lo lavo, ¿cierto? Y me quedo entonces con los anticuerpos específicos que son producidos contra ese antígeno. ¿Ya? Así voy a separar entonces mis anticuerpos. Estos anticuerpos que estoy separando aquí son policlonales, ¿cierto? Porque son todos los que generó ese individuo contra el antígeno que yo coloqué. Los anticuerpos monoclonales solamente se pueden hacer de esta forma, ¿ya? Con el hibridoma, porque yo tengo que específicamente separar un linfocito y ese transformarlo en un inmortal para que me genere siempre el mismo tipo, ¿ya? Los hibridomas, bueno, esta técnica fue bastante significativa, ¿cierto? Y ha generado mucha investigación. Y fueron unos investigadores argentinos los que la desarrollaron. Entonces, cuando yo coloco el antígeno en ese individuo, las células procesadoras de antígeno, de procesamiento antigénico, van a tomar el antígeno, ¿cierto? Específicamente esta de acá. Van a fagocitar el antígeno y ese antígeno entonces va a ser procesado y presentado al sistema inmunológico. Este proceso de presentación ya al sistema inmunológico es el que define cuál es el pedacito, ¿cierto?, para el cual se van a generar los anticuerpos, ¿ya? Porque es el que va a estimular la respuesta inmune. Entonces, en el procesamiento antigénico, ¿cierto?, de nuestra proteína, nuestro antígeno, supongamos que es la proteína S del virus, todos los pedacitos de la proteína se van a fragmentar, ¿cierto? Y algunos entonces van a ser presentados en el MHC de clase 2. Esto después lo van a ver cuando tengan inmunología. El MHC de clase 2 es el que va a estimular a este tipo de linfocito T, que es el linfocito TCD4, ¿ya? Y esta estimulación es la que gatilla la respuesta inmune que hemos estado viendo, ¿cierto? Ese levantamiento de anticuerpos, todo lo que significa, es gatillado entonces por este linfocito B, ¿ya? ¿Por qué? Porque este produce las sustancias que son necesarias para que los linfocitos B crezcan, se proliferen en clones, ¿ya? Entonces la proliferación la induce aquí el linfocito CD4. Y por lo tanto entonces, dentro de este antígeno, ¿ya?, van a haber zonas que van a ser más presentadas que otras, ¿ya? Por ejemplo, en el ejemplo acá, de todo lo que se está destruyendo ahí, hay unos azules, ¿cierto? Y resulta que el café que se vio acá se introdujo en la presentación antigénica, ¿ya? El café que está presentando. Y eso suele suceder. Entonces, dentro de una proteína, ¿ya?, de una estructura de proteína completa, no todos los fragmentos van a ser presentados antigénicamente. Y es por eso que también eso es parte de la eficiencia del sistema inmune para no generar anticuerpos contra todos, sino que contra algunos elementos particulares que son, ¿cierto?, los más adecuados para generar esos. Lo que sí necesito que te metas porque ya no cae. Eso tiene que ver con la expansión de los anticuerpos. Entonces, nosotros vamos a separar los anticuerpos y nos vamos a quedar con nuestros anticuerpos para trabajar, ¿cierto?, que son específicos contra un antígeno. Sabemos que son capaces de reaccionar específicamente contra un antígeno. Ya, esa es una de las técnicas de extracción. Entonces, ¿cuáles son los inmunoanálisis que vamos a hacer con los anticuerpos? Ya, radioinmunoanálisis, era bastante frecuente y ahora prácticamente no se hace, porque obviamente se usan sustancias radiactivas, están en evolución el uso de eso, pero tenía la particularidad de que era muy sensible, ¿ya? Se ha ido dejando de usar, pero tampoco hay métodos tan sensibles como este, ¿okay? Radioinmunoanálisis. Cuando ustedes después manden a hacer un ensayo, ¿cierto?, por ejemplo, para medir hormonas, van a medir radioinmunoanálisis. Enzyme-like immunosorbent assay, que es el ELISA, el clásico ELISA, ¿ya?, que se ocupa para la identificación de múltiples cosas,
Vamos a tener múltiples versiones también de ELISAs directos, indirectos, de sándwich, dependiendo de lo que queremos identificar. Cada una de esas técnicas va a tener una variación en sensibilidad. Inmunofluorescencia es fluorescencia, ¿cierto?, acoplada a un anticuerpo. Inmunohistoquímica, ¿ya? En este caso es histoquímica, ¿cierto?, cambios de colorimétrico principalmente asociados a un anticuerpo. Cirometría de flujo, una de las técnicas más actuales para el estudio de las respuestas inmunológicas, ¿ya? Permite la identificación de células, específicamente, y las inmunoprecipitaciones o PROT, que son las que nos permiten ver, por ejemplo, una reacción antígeno-anticuerpo, que es la que genera la precipitación, en una matriz. Por ejemplo, en estas tiras que me marcan, ¿cierto?, la presencia de las tiras de, por ejemplo, el brazo. Entonces, cada una de ellas va a utilizar básicamente un anticuerpo específico que va a identificar un antígeno. Ese anticuerpo específico de identificación, en todas estas técnicas le vamos a llamar anticuerpo primario. ¿Ya? Y es el que va a identificar específicamente el antígeno. Y por lo tanto tiene que ser específico lo mejor posible contra lo que ustedes quieren identificar. Ya, si quieren identificar hormonas, si quieren identificar patógenos, si quieren identificar otro anticuerpo, si quieren identificar una célula, tiene que ser específico contra ese antígeno. Luego, en la mayoría de los casos, porque aumenta la sensibilidad, vamos a utilizar un anticuerpo secundario. ¿Ya? Ese anticuerpo secundario se va a unir al anticuerpo primario. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ese anticuerpo secundario, ¿qué es lo que va a identificar cuál va a ser su antígeno de ese anticuerpo secundario? El anticuerpo primario. ¿Ya? Entonces, los anticuerpos secundarios son anticuerpos, son bien generales, de la especie donde se generó el anticuerpo primario. ¿Se entiende? Entonces, el anticuerpo primario ustedes lo hicieron en un ratón, el anticuerpo secundario tiene que ser un anti-IgG de ratón. ¿Ya? Si el anticuerpo primario lo hicieron en el conejo, el secundario va a ser un anti-IgG de conejo. Si el anticuerpo secundario es un anti-IgG de conejo, ¿lo pueden producir en conejo? Entonces, normalmente es de otra especie, cruzado. Entonces, hecho en cabra, por ejemplo, es un cabra anticonejo. Pero el secundario, fíjense, siempre es contra el anticuerpo, la inmunoglobulina de donde se hizo el anticuerpo. ¿Ya? No es contra el antígeno. Entonces, por lo tanto, este anticuerpo secundario va a identificar el anticuerpo presente y se va a unir a él, ¿cierto? Y otro se va a unir ahí también, y otro se va a unir. Entonces vamos a tener muchos que se van a unir a la presencia de ese anticuerpo primario. Si el anticuerpo primario no está, ¿el anticuerpo secundario se va a unir? No, porque no está eso. Si el antígeno no está, ¿qué va a pasar? No vamos a tener ni el primario ni el secundario, ¿cierto? O sea, así es como se identifica básicamente un inmunodiagnóstico. Existe la posibilidad de que el anticuerpo primario también tenga el método de identificación, ¿ya? Pero es menos frecuente y menos específico. El anticuerpo secundario, entonces, que va a ser el anti-IgG de la especie, va a tener normalmente, va a venir en su extremo FC conjugado a una enzima, ¿ya? Y esa enzima que va a tener conjugado ese anticuerpo, capaz de transformar un sustrato, ¿cierto? Eso es lo que hacen las enzimas, me va a permitir la identificación o la marca de mi diagnóstico. Entonces, si tengo marca, va a ser un diagnóstico positivo; si no tengo marca, diagnóstico negativo. ¿Ya? Entonces, para poder visualizar la reacción antígeno y anticuerpo, que es la que ustedes van a ver con el inmunodiagnóstico, vamos a utilizar este anticuerpo secundario con una enzima que genera el cambio, ¿cierto?, del sustrato para generar el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, si ustedes van a tener distintos tipos de diagnósticos con inmunodiagnóstico. Uno que les va a entregar visualmente una marca que va a ser positivo versus una que no tiene marca negativa, ¿cierto? Entonces, puede ser marca positiva o negativa. Pero en algunos casos, como en el ELISA que vamos a ver, la intensidad de la marca me permite cuantificar. Entonces ya no solamente voy a decir positivo o negativo, sino que además puedo decir cuál.
en el caso de ELISA. ¿Ya? Entonces, este es un ensayo de ELISA. Esta es una placa de ELISA, ¿ya? Estas son bien chiquititas, no sé si tuvieron en el curso hacer un práctico de esto. Esta es una placa que tiene estos pocillitos, ya que si nosotros lo viéramos de lado es un pocillo, ¿cierto? Donde cabe una cantidad de líquido, que va a tener 96, ordenados del 1 al 12 y de la A hasta la H, hasta la I. Entonces, eso me va a generar entonces un espacio para trabajar con anticuerpos, ¿ya? Entonces, voy a generar reacciones antígeno-anticuerpo en esta pequeña solución que tengo acá. Ese pocillo chiquitito podemos agregar aquí alrededor de 200 microlitros, donde va a ocurrir nuestra reacción. Entonces, si la reacción es positiva, va a dar color, ¿cierto? Si la reacción es negativa, no va a dar color. Pero además, en este ELISA, si se fijan acá hay diferentes tonalidades de color, ¿no? ¿La ven? Aquí hay unos que están muy azules y hay unos que están celestes. Esto yo lo puedo cuantificar. Y puedo además decir positivo o negativo, cuán positivo es o cuán poco positivo es. ¿Ya? El primer paso para una ELISA, y la mayoría de las técnicas diagnósticas que vamos a ver, es la unión del antígeno primero a la placa. ¿Ya? Lo que yo voy a hacer acá es identificar el antígeno. Entonces voy a tener una muestra donde va a estar nuestro antígeno, ¿cierto? Entonces esa muestra con el antígeno la voy a agregar al pocillo. Y ese antígeno va a quedar pegado al pocillo. ¿Cómo se va a pegar? A través de la interacción de la proteína con la placa, ¿cierto? Que son interacciones directas. Es una placa de plástico, pero que tiene la capacidad de ser pegajoso, se podría decir, sobre los platos. Entonces yo voy a colocar, el primer paso, voy a colocar mi muestra donde van a estar los antígenos. Estos van a quedar entonces pegados acá a la placa. Si el antígeno está presente, va a quedar pegado, si no, no va a quedar pegado. Entonces, una vez que el antígeno se pegó a la placa, voy a utilizar mi anticuerpo primario. ¿Ya? El anticuerpo primario entonces va a ser contra el antígeno, ¿cierto? Entonces, suena que están identificando coronavirus, el anticuerpo primario es contra el antígeno, es un anticoronavirus. ¿Ya? El ELISA puede ser de tipo directo o indirecto. ¿Ya? Este es un poco diferente. ¿Cuándo es directo? Cuando el anticuerpo primario, que es el antígeno, ya tiene aquí la enzima que marca. ¿Ya? Entonces este ya viene marcado. Una vez que ya está marcado, todo el que se va a unir entonces, una vez que yo coloque el sustrato, me va a indicar el color. ¿Cierto? Si hay mucho unido, hay más color, si hay menos unido, menos color. Y en el indirecto voy a utilizar el anticuerpo secundario. ¿Ya? El anticuerpo secundario es el que va a venir marcado. Aquí está el primario y aquí está el secundario, que es el que va a estar marcado. Esa es como la diferencia entre los dos. Aquí el primario se usa solamente porque es el ya que tiene la marca, pero aquí este primario no tiene marca. Se ocupa el secundario, que es el que tiene la marca. Y el secundario va a ser anti-inmunoglobulina, ¿cierto? Esta inmunoglobulina que se generó contra el antígeno. Existe otro tipo que se llama los de sándwich o de captura, ¿ya? En el cual uso dos anticuerpos primarios. Fíjense aquí. Uno que está uniendo una parte del antígeno y el otro está uniendo otra parte del antígeno. ¿Ya? ¿Cómo se captura? Primero, el plástico aquí no tiene el antígeno, sino que tiene puros anticuerpos primarios. Aquí, está tapado de anticuerpos primarios. Después de eso se tira el antígeno a la muestra, ¿cierto? Que va a quedar capturado en el antígeno primario. Y posteriormente, un segundo anticuerpo y el anticuerpo secundario marcado me va a entonces identificar la cantidad que hay en el sustrato. Los de captura se ocupan para algunos tipos de identificación y los ELISA en directo o directo se utilizan para otro tipo de identificación. Depende de lo que ustedes están haciendo. ¿Ya? Nuevamente aquí. En este es uno de captura, ya, pero fíjense aquí hay una competencia. Este es un sándwich, ¿ok? Ya. En el sándwich tenemos dos anticuerpos, en este caso este de captura y este secundario, que también se está uniendo, está marcado. Aquí hay un sándwich sobre el antígeno, ¿ven? Y este de acá es uno de competencia, que la diferencia que tiene, que también está identificando, pero este de competencia va a competir con un antígeno que yo voy a agregar a la muestra que está marcado y que yo sé cuánto es, ¿ya? Entonces,
En mi muestra yo quiero identificar una cierta cantidad de una hormona. ¿Ya? Supongamos ustedes que quieren identificar una hormona con este índice. Entonces la muestra tiene la hormona, la van a agregar ustedes, pero van a agregar un competidor. ¿Ok? El competidor también se va a unir al anticuerpo, pero va a competir contra la hormona que está en nuestra muestra. Entonces, mientras más competidor se une, más color tengo. Mientras menos competidor se une, más muestra se está uniendo, ¿cierto? Original, y por lo tanto voy a tener menos color. ¿Entendió? Como es competencia, la marca, ¿cierto?, que yo estoy agregando tiene que competir con el analito que está en mi muestra, ¿cierto? Entonces, mientras más marca tengo, menos analito se ha unido al anticuerpo, ¿cierto? Se unió mucha de mi marca que yo agregué, pero se unió mucho menos analito. En cambio, si yo agrego mi muestra marcada y se une muy poquito de mi muestra marcada, quiere decir que en la muestra había mucho analito y por lo tanto está compitiendo, ¿cierto?, con el anticuerpo. Entonces eso me permite también jugar entonces con las concentraciones y cada vez mejorar el grado de sensibilidad que tiene mi muestra. ¿Okay? El ELISA indirecto es el que clásicamente se hace en los laboratorios, este es el que normalmente aprenden a hacer en los laboratorios, porque es, digamos, es el que se ocupa además para la mayoría de las técnicas. Nuevamente, anticuerpo primario identifica el antígeno y el anticuerpo secundario es el que me va a dar la marca. Entonces, en un anticuerpo, en una ELISA indirecto, vamos a colocar nuestra muestra que va a tener los antígenos, los cuales se van a pegar en el plano. ¿Cierto? Primer paso, coloco mi muestra, los antígenos se van a pegar en el plano. Si tengo muchos antígenos, van a quedar muchos pegados, si no tengo tanto, van a quedar unos puntos. Después de esto, voy a lavar, voy a sacar todo lo que no quedó pegado, ¿cierto?, que quedó bien específicamente, y voy a colocar mi anticuerpo primario. El anticuerpo primario va a unirse entonces dependiendo de la cantidad de antígeno que hay presente. Aquí se está uniendo, ¿cierto? Voy a lavar nuevamente todos los anticuerpos que quedaron ahí dando vuelta, no me sirven, y voy a colocar ahora el secundario. El secundario se va a unir dependiendo de cuánto anticuerpo primario hay presente en esta muestra, ¿cierto? Y este es el que tiene ahora la enzima para dar la marca. Yo ahora entonces coloco el sustrato de la enzima y esto va a cambiar de color dependiendo de cuántos anticuerpos, ¿cierto?, habían unidos. Por lo tanto, en este caso el color es directamente proporcional a la cantidad del antígeno del analito que estoy leyendo. Entonces, en este caso, mientras más marca tenga, más analito estoy reconociendo. ¿Ya? Esto no lo vamos a ver porque es mal. Ya. Hay unas técnicas que son para identificación también de antígeno y anticuerpo, que de la misma forma, pero en una separación de manera diferente. El que vimos anteriormente era en una placa de ELISA. Entonces la placa de ELISA me va a servir para que la reacción ocurra en la placa de ELISA. En este caso vamos a hacer un plotting, ¿ya? Vamos a separar, por ejemplo, una muestra de proteínas. Las vamos a separar electroforéticamente. Esta es una cámara de electroforesis, la tienen que haber visto, ¿cierto? Entonces las proteínas en una cámara de electroforesis migran en diferente tamaño, ¿cierto?, en diferentes localidades, dependiendo del tamaño de la proteína, porque va atravesando aquí unos poros. Y en esta muestra yo quiero identificar la presencia de mi antígeno. Por lo tanto, voy a agrupar anticuerpos que se unen al antígeno aquí en este gel de migración, ¿ya? Como el gel no lo puedo utilizar para generar la reacción, voy a hacer un paso extra, que es pasar desde el gel a una membrana. La membrana, a diferencia del gel, es como una especie de papel y por lo tanto me permite hacer identificación. En el gel no puedo, que se me va a romper. Entonces la membrana, donde van a estar las proteínas, va a servir como sustrato para el anticuerpo primario y posteriormente un anticuerpo secundario que me va a entregar el espacio para la célula, en este caso colorimetría. ¿Ya? Esto es un Western. Y el Western blot entonces me va a indicar la presencia de la proteína, ¿cierto?, en un peso molecular determinado, porque yo lo separé por electroforesis, y la identificación también va a ser entonces realizada por anticuerpos específicos, que se van a unir específicamente a mi imagen.
En el caso de inmunofluorescencia lo mismo. Aquí tengo unas células, ¿cierto? Que quiero identificar una proteína particular en esas células. ¿Qué voy a usar? Un anticuerpo que va a identificar específicamente a esa proteína. En este caso, la inmunofluorescencia está siendo identificada por un anticuerpo que tiene unido directamente el cloróforo. Por lo tanto, esta es una inmunofluorescencia directa. ¿Cómo sería la indirecta? Entonces, la inmunofluorescencia es igual, la proteína de la superficie está siendo identificada por este anticuerpo y este anticuerpo, ¿cierto? Que es un anticuerpo primario, y el anticuerpo secundario entonces va a tener la molécula fluorescente, que es la que me va a dar el color para la identificación. Este es una inmunofluorescencia entonces, ¿cierto? Secundaria, o sea, con anticuerpo secundario, indirecto. Y en este caso, aquí es un poco más complicado, pero más o menos es parecido. Lo que se está agregando es el fluoróforo después, que se está uniendo al anticuerpo primario. Es como una variante más o menos parecida. Los anticuerpos pueden utilizarse para separar, ¿cierto?, distintas proteínas en una muestra. Si yo tengo anticuerpos específicos, por ejemplo en una columna, ¿ya? Aquí unidos a la columna, estos están unidos aquí a una bolita de cefalosa. Entonces todos los anticuerpos van a ser capaces de unir un determinado antígeno si yo lo paso por esa columna, ¿cierto? Entonces aquí los anticuerpos van a unir específicamente los antígenos y me van a producir una separación por anticuerpos. Esta es una inmunoseparación, porque los anticuerpos específicos están capturando a los antígenos en la muestra que yo coloqué. Aquí yo estoy lavando, estoy eliminando los contaminantes y posteriormente me quedo con mis antígenos específicos para separar. Se fijan, aquí estoy purificando a través de cromatografía por anticuerpos. Pero nuevamente la capacidad del anticuerpo de unirse específicamente a un antígeno. La cromatografía lateral, de flujo lateral. Esta es la tira reactiva del contador. ¿Se acuerdan de esta? La clásica, ¿cierto? Donde van a aparecer las banditas. Entonces, ¿cómo funciona? Nuevamente tengo anticuerpos específicos, ¿cierto? Contra un antígeno, que en este caso voy a marcar con una molécula. Normalmente para la identificación de los dipsticks, estas tiras, se utiliza oro coloidal para poder visualizarlo. El oro coloidal cuando precipita deja una marca roja, entre rojo y café, que es la que ustedes ven en eso, ¿cierto? En la que de clase. Entonces, por lo tanto, los anticuerpos que yo voy a utilizar están conjugados con este oro, que es esta marca rojita. ¿Okay? ¿Por qué se llama flujo lateral? Porque si ustedes colocan un líquido en un papel filtro, ¿qué es lo que va a hacer el líquido? Va a difundir, ¿cierto? Por capilaridad. Entonces es una cromatografía lateral por capilaridad. Por lo tanto, si yo agrego una muestra líquida en un punto, va a ocurrir un flujo, ¿cierto?, con los anticuerpos a través de la tinta. Esos anticuerpos entonces son específicos contra el antígeno. Si el antígeno está presente, va a ser capturado entonces esos anticuerpos en un lugar específico de mi cromatografía. Si no están presentes, van a pasar de largo, ¿cierto? Si pasan de largo, tienen que ser tomados y capturados al final. Por lo tanto, si son capturados al final, me van a entregar mi línea de control. Todos los que pasaron van a dar mi línea de control, que es la que siempre va a aparecer, ¿cierto? Pero si algunos que son capturados, van a dar una línea en donde se muestra la línea de detección, ¿cierto? Entonces, estos anticuerpos van a migrar, estos que están aquí unidos al antígeno, van a ser capturados en la mitad, donde se va a entregar entonces la línea de detección, y algunos van a pasar hacia el control, donde se va a entregar la línea de control. ¿Ya? Básicamente es una reacción antígeno-anticuerpo que queda detenida en un espacio particular de nuestra cromatografía lateral. Aquí nuevamente, aquí tengo mis anticuerpos específicos contra el analito. Están marcados con oro coloidal. Coloco la gotita va a migrar, ¿cierto? La muestra va a migrar, va a tomar los anticuerpos si está presente, ¿cierto? Porque se van a capturar, va a seguir la migración y van a ser capturados acá en la línea de detección. Si no hay anticuerpos, si no se ocurre esa reacción, van a pasar todos hacia el lado de acá y van a quedar todos marcados en la línea de positividad, ¿cierto? La validación del test. Pero si está presente, van a ser capturados entonces en esta zona de acá. Y esa captura es la que me va a entregar la marca.
el positivo y el negativo. Entonces pueden generar, ustedes pueden fabricarlo, necesitan, para fabricarlo necesitan los plásticos, los venden, los papeles filtro, que también los venden. Entonces ahí lo que necesitan son los anticuerpos para la fabricación de un kit específico para cierto y lo último es la citometría de flujo. ¿Ya? La citometría de flujo es una técnica que también ocupa anticuerpos específicos contra el antígeno. Básicamente de todo lo que hemos hablado, lo más importante es la especificidad contra el antígeno. ¿Ya? Todo lo que viene después son marcas que le hacemos los anticuerpos, distintos tipos de anticuerpos que se pueden identificar. En este caso, la identificación, bueno, todas las identificaciones que vimos anteriormente son enzimáticas, ¿cierto? O sea, el anticuerpo está conjugado con una enzima, y si yo le coloco el sustrato de esa enzima, va a generar normalmente un cambio de color. ¿Ya? Y ese cambio de color es el que yo verifico en mi técnica. En este caso, un anticuerpo está marcado con fluorescencia. ¿Okay? Y cada anticuerpo, en este caso, va a estar marcado con una fluorescencia de verde. ¿Ya? Puede ser roja, puede ser verde, puede ser amarilla, hay muchos tipos de fluorescencia. Estos anticuerpos lo que van a hacer es capturar o unirse a antígenos, ¿cierto? Proteínas específicas que van a estar en una mezcla de células. Entonces, si yo quiero en una población de células identificar cuántos linfocitos B tengo, cuántos linfocitos T tengo, etc., ya puedo mirarlo en el microscopio y me voy a demorar mucho tiempo, o hacer citometría. La citometría, entonces, cada anticuerpo va a ser capaz de unirse eventualmente a una célula particular y después esas se van a pasar por un sistema de detección. ¿Ya? El sistema de detección va a ser un capilar, ¿ya? Muy finito, donde va a permitir que las células vayan pasando de una. Cada una va a pasar por el capilar y va a recibir entonces una emisión de luz. Si está presente o si la célula está marcada con el anticuerpo, se va a generar una fluorescencia. Si la célula no tenga la marca, no va a generarse la fluorescencia, ¿cierto? O va a generársela de otro color. En este caso, tenemos dos marcas, ¿cierto? Entonces, cada una de los pasos por el detector, por el emisor de luz y después posteriormente el detector, me va a generar una cuantificación, una unidad de cuantificación. ¿Ya? Es una célula que va pasando por el lector. Esa célula entonces que va pasando por el lector va a generar la emisión de luz que va a ser finalmente detectada. Cada vez que yo entonces detecto un punto con la fluorescencia, esta va a empezar entonces a marcarse en este histograma. ¿Okay? Entonces aquí tengo la emisión de fluorescencia para una proteína que se llama CD3, que está en la superficie de una célula. Entonces, los que están aquí, ¿cierto?, no están marcando la fluorescencia. Y a medida que voy yendo hacia acá, estoy marcando fluorescencia. Entonces, todas las células marcadas, se fijan, quedan ahí. Porque es una población de células que tienen la marca. Entonces, no están una allá y otra acá, sino que están todas ahí. Todas estas células, entonces, son positivos al CD3. ¿Ya? Y si el CD3 está presente en los linfocitos, quiere decir que todos estos son linfocitos. ¿Ya? ¿Más o menos se ve la diferencia? Aquí estoy haciendo una doble marca. Estoy marcando CD8, que es una proteína de superficie de linfocitos T, CD8, y CD4, que es una proteína de superficie de los linfocitos CD4. Entonces aquí estoy viendo los linfocitos. Pero aquí están los CD4, los marcados CD4, y aquí están los CD8. ¿Cierto? ¿Y los que están acá? ¿Qué son? Ni CD4 ni CD8. No tienen la marca de aquí ni tienen la marca de acá. ¿Se fijan? Entonces es otra población de linfocitos, pero que no tiene la marca de CD4 ni la CD8. Entonces aquí también estoy viendo intensidad de marca, ¿se fijan? Y esta es otra población dependiendo del marcador que estoy usando. Entonces la citometría de flujo me permite en una muestra de sangre identificar muchas poblaciones, muchos elementos diferentes, dependiendo de cuántos anticuerpos marcados yo puedo usar y cuántos colores diferentes puedo utilizar el equipo. De hecho, nosotros tenemos un citómetro que tiene para 3 colores solamente, pero actualmente están saliendo citómetros que me permiten casi ver todos los colores diferentes en un espectro, se llaman los espectrales. Entonces, ven espectral todo, si yo puedo usar múltiples
longitudes de onda diferentes para marcar y analizar una gran cantidad de datos, ¿cierto?, en una sola muestra de sangre. Entonces yo podría eventualmente ver muchas más cosas de las que estoy viendo. Una de las bueno, sistematría de flujo para diagnóstico en veterinaria lo más probable es que no se ocupe. Se ocupa mucho para investigación. Y se ocupa mucho para diagnóstico en humanos también, porque sí se hacen mediciones de tipos de poblaciones diferentes, porque hay algunas enfermedades en que se generan cambios poblacionales de los linfocitos. Entonces, ahí hay un estudio diferente. Pero en general, se utiliza más para investigar, ¿cierto?, qué es lo que pasa con las respuestas inmunológicas en el esto solamente lo tienen que haber visto en alguna de las clases, que es la hemoaglutinación y la inhibición de la hemoaglutinación, el concepto lo conocen. También usamos anticuerpos aquí, porque son los glóbulos. Ustedes saben que los glóbulos rojos pueden ser, ¿cierto?, aglutinados por algunos virus. Hay muchos virus que son aglutinantes y por lo tanto se pueden utilizar en fácil este tipo de diagnóstico. Entonces, si tú mezclas glóbulos rojos con este tipo de virus, se va a producir una aglutinación. Entonces se va a ver como una hemoaglutinación. ¿Cuáles son virus hemaglutinantes? Por ejemplo, los virus influenza. Todos tienen en su superficie la hemaglutina, ¿cierto? Entonces, estos virus hemaglutinantes, yo voy a ver una reacción, ¿cierto? Y un suero de un animal que haya sido enfrentado a ese virus, o un suero de un animal que haya sido vacunado con ese virus, va a tener altos títulos de anticuerpos contra ese virus, ¿cierto? ¿Qué pasa si entonces ahora en la reacción agrego esos anticuerpos? Los anticuerpos van a unirse al virus y van a inhibir la hemoaglutinación, ¿cierto? Por lo tanto, va a haber un bloqueo de la hemoaglutinación. Ese bloqueo de la hemoaglutinación, están viendo acá, es dependiente de la cantidad de anticuerpos que tengo en el mar, ¿cierto? Por lo tanto, eso es lo que me define los títulos de anticuerpos contra una, ¿ya? Y por lo tanto viene a ser la cantidad mínima de anticuerpos capaz de inhibir la hemoaglutinación, el título específico de anticuerpos. Cuando ustedes hablan de titulación de anticuerpos, títulos de anticuerpos en una muestra, normalmente están hablando de eso, capacidad, ¿cierto?, mínima de un anticuerpo de causar un bloqueo en la reacción inmune. ¿Dudas? Sé que es muy comprimido, pero básicamente lo que tienen que tener presente es que en estos tipos de técnicas se utilizan muchos tipos de anticuerpos diferentes y la gracia es que cada uno de esos anticuerpos tiene que ser específico contra lo que ustedes están diagnosticando, ¿ya? Entonces, si yo quiero hacer diagnósticos contra coronavirus, yo tengo que utilizar anticuerpos específicos contra coronavirus, ¿cierto? Algunos de esos anticuerpos van a ser contra ciertas proteínas del coronavirus. Algunos son contra proteínas más estables del coronavirus y otros más variables, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la capacidad de unión de esos anticuerpos también va a variar dependiendo del tipo de material, ¿ya? Cuando estuvo la pandemia, también se fueron actualizando los diagnósticos, porque los que identificaban proteína S, al principio de la pandemia, identificaban un virus, pero después estaban con otro virus, ¿cierto? Muy diferente. Y por lo tanto, los anticuerpos pierden capacidad y van teniendo que actualizarse. Entonces, eso es parte de lo que va pasando también en los métodos diagnósticos. Tienen que irse actualizando dependiendo de cómo va cambiando el microorganismo que sea. ¿Dudas, chiquillos? Yo tengo una duda con respecto a los anticuerpos secundarios. No me quedó muy claro como no eran de la misma especie del anticuerpo primario o algo así. Claro. Entonces no, ¿me lo podría volver a explicar? Te lo explico. Cuando nosotros hacemos un anticuerpo, lo que hacemos es eso, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer anticuerpos cuando a un animal le inyecto el antígeno específico para esos anticuerpos, ¿ya? En el caso de que quiera hacer anticuerpos contra un virus, obviamente el animal no va a inyectar el virus, se lo inyecto muerto, ¿cierto? El virus es activado. Y ese animal va a generar múltiples anticuerpos contra ese virus específico, ¿ya? Entonces tú de esa sangre de ese animal, que es un conejo, vas a extraer una muestra. Esa muestra vas a separar el suero de las células, ¿cierto? Por eso que se utiliza solo suero. Y
vas a separar entonces tus anticuerpos específicos de esta manera. Si sacas todos los anticuerpos aquí en este suero, vas a tener anticuerpos contra ese antígeno y contra todo lo que pueda tener el anticuerpo de ese individuo, ¿cierto? Porque ese individuo va a tener no solamente anticuerpos contra ese antígeno, sino anticuerpos contra lo que está en su ambiente, ¿cierto? Lo que comió la semana pasada, no sé, siempre va a estar generando. Tú te quieres quedar específicamente con los tuyos, porque vas a hacer un diagnóstico. Entonces ahí los vas a separar, ¿ya? Con el método de separación. El método de separación ideal para eso es utilizar el mismo antígeno que utilizaste para generar los anticuerpos. Ese antígeno entonces yo lo voy a fijar en una columna, lo voy a retener, y cada vez entonces que pasen esos anticuerpos van a quedar pegados en ese antígeno. Posteriormente saco todos los demás anticuerpos, lavo solamente los míos y me quedo entonces con mis anticuerpos específicos. Este anticuerpo específico es un anticuerpo policlonal, ¿cierto? Son muchos diferentes contra distintos pedacitos del antígeno, y todos ellos van a ser producidos en este individuo, ¿ya? Por lo tanto, todos ellos son anticuerpos primarios, ¿cierto? Contra el antígeno, producidos en esta especie, ratón, ¿ya? Este anticuerpo primario yo lo tengo que identificar como secundario. El anticuerpo secundario, ¿cierto? Lo que va a hacer es entonces, este anticuerpo primario es el que saqué del ratón, ¿cierto? Este es mi anticuerpo específico contra el antígeno. Entonces, este puede servirme directamente para la ELISA, pero tendría que estar marcado aquí atrás, ¿ya? Como yo lo estoy sacando del animal, es difícil que venga marcado. Entonces, por eso que es más fácil utilizar un secundario. Y el secundario no se va a unir al antígeno, sino que va a identificar el anticuerpo, ¿ya? Ese es el que va a identificar, como viene marcado, va a decirme cuánto de ese anticuerpo se unió inicialmente, ¿ya? Como está identificando el anticuerpo, tiene que ser anticuerpo, ¿cierto? Eso es lo que va a identificar. Ese es el antígeno para el secundario, el anticuerpo. Y como es un anticuerpo, yo no puedo hacer un anticuerpo ratón en ratón. Tengo que hacer un anticuerpo en un conejo, ¿cierto? No puedo generar un anticuerpo anti-ratón en un ratón. Es como que tratar de generar un anticuerpo antihumano en un humano. Lo puedes hacer, pero está generando tu inmunidad, por lo tanto uso otra especie. Esa otra especie va a ser un conejo. Para generar anticuerpos anti-IgG de ratón en conejo, voy a hacer lo mismo que acá, pero aquí el antígeno es la inmunoglobulina de ratón. Este es un conejo, ¿cierto? Voy a inyectar la inmunoglobulina de ratón. Entonces ese conejo va a generar anticuerpos anti-inmunoglobulina de ratón. Los voy a separar yo y ese es el que voy a conjugar para hacer el ELISA, ¿ya? Y eso es lo que decía, puede ser cualquier especie en la secundaria. Puede ser ratón, puede ser conejo, puede ser cabra, puede ser... Hay algunos que funcionan mejor que otros, por eso hay especies que se utilizan más. La cabra se usa mucho porque los anticuerpos de cabra son de muy buena calidad, como los de el conejo, pero no hay anticuerpos de vaca, hechos en bovinos. No hay hecho en perros. ¿Tú me preguntaste si el tema de habían monos, primates? Sí, no sé. No, a menos que sea específicamente para algún experimento, sí puede que algún investigador. Pero en general se usan esos. ¿Se entiende? ¿Estamos? Gracias, chicos.